escucha muy bajo. No lo voy a poner. Aparte, ¿ahí escuchás? Sí, ahí te escucho perfecto. Entonces me decías, hay trastornos en la formación del impulso y trastornos en la conducción del impulso, ¿no? ¿Eso te entendí? Y en ambos. Bien, ¿y de ahí cómo seguimos? La formación del automatismo, que puede ser el automatismo normal o un automatismo anormal, o sea, lo digo así básico, después entramos en detalle. Y una actividad gatillada, para dos formas, por automatismo o por actividad gatillada, en cuanto a la formación. Bien, perfecto. La conducción, estamos bloqueos de la conducción y que pueden ser, ¿cómo? Los bloqueos, que pueden ser los bloqueos AB, bueno, y los bloqueos unidireccionales también. Y después tenemos, tanto en la formación como en la conducción, que tenemos la parasistolia. ¿Tienen qué, perdón? Parasistolia. En cuanto, tanto en la formación como en la conducción, la alteración de ambos. Bien. No, está perfecto. No alcancé a escuchar muy bien, porque la verdad que me está costando escucharlo. No alcancé a escuchar muy bien qué pasa en digamos, en todo lo que son los trastornos de digamos, de la conducción. Pero no importa, ¿te entendí algo que hablaste de reentradas o algo por el estilo? No lo dije. Pero está, o sea, los bloqueos puros en la conducción o los bloqueos unidireccionales, que ahí tenés las reentradas dentro de eso. Bien. Bueno, me parece muy bien, o sea, ya estamos orientados por lo menos en la estructura o en la estructuración, que eso me parece que es una de las cosas más importantes, así que vamos a arrancar. Bien. Un segundo que no puedo pasar la imagen, no sé, ahí está. Uy, cuánta gente acá. Estamos con problemas técnicos, un segundo. Pasó, negro. Sí, ya te ve. Clase online A ver, ¿no era? Sí. los anteriores, ¿no? Los anteriores, no. Bien, muy bien. Bueno, empezando un repaso rápido del potencial de acción, tenemos obviamente diferenciando las células cálcicas de las células sódicas, en un potencial de acción de una célula sódica, que son ¿cuáles? ¿Se acuerdan? Sí. Me cuesta un montón escucharlos. ¿Para hacer la pregunta? A ver ahora, sí, me puse unos auriculares. ¿Se sigue escuchando bien? Sí. Bueno, ahí los escucho mucho mejor. ¿Qué me decían de la célula sódica? Vamos a la pregunta. La pregunta es, ¿qué diferencias hay entre una célula sódica y una célula cálcica? O cuáles son, mejor dicho, de la célula sódica. Yo me encargo de explicar el resto. Cálcicas son sódicas. ¿Cómo? Miocárdicas. ¿Se escucha? Sí, ahí se escucha. Las miocárdicas. Miocárdica. Muy bien. ¿Y células cálcicas? ¿Cuáles son las que tienen respuesta cálcica? Bueno, muy bien. Entre las células cálcicas están el nódulo sinusal, como dijeron, el nódulo AB, principalmente las fibras de Purkinje, y bueno, y todas las otras fibras, digamos, todos los haces interauriculares y del ventrículo son las fibras sódicas. Para no aburrir con esto y rápido, en la primera fase del potencial de acción, es decir, en la fase 0, tenemos que, principalmente esto que es una célula sódica, tenemos una entrada de los canales rápidos de sodio, lo que hace en la fase 0 disparar el potencial de acción. Una vez que estos canales de sodio se van cerrando y empiezan la apertura de los canales de potasio,
la salida de potasio, empieza la fase 1 que se llama de repolarización rápida, y es donde, digamos, el potencial se vuelve un poco más negativo. La fase 2 es una fase de meseta, que se llama una fase plató, donde a medida que ingresan, digamos, siguen ingresando las corrientes de potasio, van saliendo, van entrando algunas, corrientes de calcio que permiten que este potencial se haga mucho más lento. Una vez que se van cerrando los canales de calcio, los canales de potasio permanecen permeables todavía, y esto hace que, siga entrando potasio a la célula y la repolarice. Y después tenemos una fase 4, que es la fase de, donde está la fase de reposo, o la fase principalmente donde el potencial de acción se vuelve refractario, donde principalmente, actúa la bomba de sodio-potasio, y también tenemos que esta fase es muy diferente en las células sódicas, dependiendo de la fibra, y en las células cálcicas, por lo que se llama el potencial espontáneo diastólico de repolarización. Un poco aquí para que vean las células cálcicas, que tienen un potencial de menos 60 en reposo, y las células sódicas que tienen en menos 90 aproximadamente, y aquí donde hasta la mitad de la fase 2 el periodo refractario es absoluto, y después se vuelve relativo. Eso es muy rápidamente y sin explicar todas las corrientes, porque si no, no terminaríamos mal la clase y no es el objetivo. Entonces aquí es donde tenemos los mecanismos de las arritmias cardíacas, donde tenemos trastornos de la formación del impulso, trastornos en la conducción del impulso, y muchos de ellos se dan por una combinación de los dos mecanismos. De hecho, muchas veces en varias de estas arritmias coinciden los dos mecanismos. Como dijo muy bien Lucy, en los trastornos de la formación del impulso tenemos la característica de automatismo que ahora vamos a explicar bien, y dentro de ellos podemos tener células que son normalmente automáticas, como dijeron muy bien, por ejemplo, la del nódulo sinusal, que pueden en algunas circunstancias estar alteradas, o automatismo normal, donde células que generalmente no tienen automatismo se vuelven, con características automáticas. Después la actividad desencadenada, que voy a explicar bien qué es, donde tenemos los postpotenciales tardíos y postpotenciales precoces, ¿sí? Bueno, el automatismo, como la definición lo dice, es que la automaticidad se produce debido a la despolarización diastólica espontánea, como resultado del ingreso de las corrientes de sodio al interior de la célula, o debido a la disminución de la corriente de salida de potasio durante la fase 4 del potencial de acción. Cuando comienza el potencial de acción, nosotros tenemos que, principalmente las corrientes de potasio, si están permeables, empiezan a ingresar pasivamente a la célula, y cuando llega el potencial de menos 60, se dispara el potencial de acción, abriéndose rápidamente los canales de sodio y más lentamente los de calcio, ¿sí? Esto es muy importante. La frecuencia de descarga del nódulo sinusal va a estar determinada por 3 factores. El potencial diastólico máximo, el potencial umbral al que se inicia el potencial de acción, y la pendiente de despolarización de la fase 4. Cualquiera de estos 3 factores que esté alterado van a determinar un cambio en el automatismo, ¿sí? Fíjense cómo están los 3 parámetros en el A. En el B, fíjense cómo el cambio de umbral, ¿sí? Marcado aquí, el cambio de umbral hace que se adelante el potencial de acción. Lo mismo pasa cuando la pendiente de despolarización espontánea, que es esta, aumenta, y lo mismo pasa cuando hay un cambio también en la fase 4, ¿sí? Todo hace que el potencial de acción cambie y aumente la frecuencia. Esto es muy simple, o sea, el sistema nervioso autónomo controla la actividad de marcapasos, que puede ser, modulada por varios factores. Las anomalías metabólicas, principalmente, y farmacológicas, o cuestiones
adrenérgicas o simpáticas. La actividad parasimpática reduce la frecuencia de descarga de las células marcapaso al liberar la acetilcolina e hiperpolarizar la célula mediante un aumento de la conductancia de los canales de potasio, ¿sí? Por el contrario, la actividad simpática aumenta la frecuencia sinusal por la liberación de catecolaminas, y esto produce un aumento en la corriente de entrada de calcio, ¿sí? Factores como la hipopotasemia, que la vamos a también a ver vinculada con el automatismo normal, la hipoxemia, potencian la actividad automática normal por inhibición de la bomba sodio-potasio, reduciendo las corrientes repolarizantes y aumentando la pendiente de repolarización diastólica en la fase 4. Y bueno, y trastornos degenerativos también que afectan al sistema nervioso, muchas veces producen supresión de las células marcapasos sinusales, que eso, digamos, da por, a veces paros sinusales, bradicardias sinusales, o que marcapasos subsidiarios, que normalmente están inhibidos, puedan manifestarse por algo que ya voy a explicar en la próxima diapositiva. Algo muy importante a tener en cuenta es la supresión por sobreestimulación. ¿Qué es esto? Esto es lo que pasa normalmente con el marcapasos de nódulo sinusal. La sobreestimulación de una célula a una frecuencia mayor de la frecuencia intrínseca de otras células marcapasos disminuye la pendiente de la fase 4 justamente de esas otras células. Por lo tanto, cuando nosotros estimulamos a cierta frecuencia y superamos la frecuencia de marcapasos intrínseca de una célula, lo que hacemos es la estamos inhibiendo. Entonces, esa célula, una vez que le sacamos esa sobreestimulación, ¿sí?, demora un tiempo hasta que puede volver a desatar un potencial de acción. Y este es el mecanismo por el cual el nódulo sinusal le gana a la mayoría de las células de marcapasos subsidiarios y, digamos, conduce toda la conducción del corazón. Hasta ahora esto es bastante simple. Pero bueno, también esto lo podemos aplicar cuando, por ejemplo, marcapaseamos a alta frecuencia cualquier ritmo, ¿sí? Y luego de esto podemos incluso cortarlo, o, por ejemplo, cuando el paciente está dependiente de marcapasos, si nosotros a ese paciente le sacamos el marcapaseo, va a demorar mucho en recuperar la conducción normal, y es por esta supresión por sobreestimulación. Bueno, ejemplos clínicos de este, que es el mecanismo más sencillo, digamos, dentro de los mecanismos de negación de las arritmias, tenemos la taquicardia sinusal asociada al ejercicio, la fiebre, la tirotoxicosis, la arritmia sinusal respiratoria, ritmos acelerados auriculares o ventriculares, principalmente generados por estímulos simpáticos, taquicardia sinusal inapropiada o ritmos de la unión AB. Fíjense, en este ejemplo de arritmia sinusal respiratoria, digamos, el automatismo anda perfectamente, simplemente por algunos mecanismos o estímulos mecánicos se estimula el simpático o el parasimpático principalmente, y esto hace que la frecuencia del nódulo sinusal dispare de forma diferente. Por eso vemos esta corrida de frecuencias más rápidas y luego más bradicárdica, por lo tanto, digamos, vemos un ritmo irregular que es totalmente normal y dependiente de, digamos, del sistema autonómico. Fíjense cómo el ritmo de la unión, un ritmo funcional, hace que también, por aumento del parasimpático, se inhiba el nódulo sinusal y tenemos un ritmo que está a menos de 60 por minuto, sin onda P, pero que en la mayoría de las circunstancias es un ritmo normal. Bueno, ahora cuando hablamos de automatismo anormal, como dijimos hoy, hay células que son células de marcapasos en el ventrícula que ante condiciones especiales pueden presentar la actividad de automatismo. Sucede cuando el potencial diastólico máximo o espontáneo se eleva hasta el potencial umbral, que se da por interacciones de numerosas corrientes que dan luego a una corriente despolarizante de entrada, una reducción de las conductancias de potasio. Por ejemplo, como dice ahí, por ejemplo, la hiperpotasemia, la acidosis o el exceso de catecolaminas cambian el nivel umbral del potencial de acción, entonces se hacen más susceptibles a estas células
que pueden empezar a despolarizarse de forma espontánea sin ningún estímulo previo, porque esa es la diferencia entre una célula, por ejemplo, por actividad gatillada, o una célula con un automatismo que se puede despolarizar sola. Una diferencia del automatismo normal alterado y del automatismo normal es que este último es menos sensible a la supresión por sobreestimulación. ¿Se entiende? Es decir, si yo lo marcapaseo a más alta frecuencia, el automatismo normal, no siempre pasa esto, pero generalmente no termina siendo capturado o inhibido por esa estimulación. Y aquí tenemos ejemplos clínicos de taquicardia por automatismo normal, donde están algunas extrasístoles, algunas taquicardias auriculares, porque como ustedes saben, las taquicardias auriculares también tienen mecanismos reentrantes, ritmos idioventriculares acelerados, principalmente en el RIVA cuando se da en un fenómeno de reperfusión, que una de las tantas cosas que pasan aquí es el cambio del nivel umbral de las células, que normalmente son células sódicas, células que no tienen automatismo. Taquicardias ventriculares, especialmente en la fase aguda del infarto, asociada a isquemia o a reperfusión. Como ejemplo, un ritmo idioventricular acelerado, ¿sí? Un ritmo con QRS ancho, a 100 latidos por minuto, sin onda P obviamente previa, y como lo ven ahí, un ritmo bastante regular. Aquí lo mismo, un ritmo idioventricular un poco más acelerado, en un registro de Holter. Algo muy importante y digamos, un punto aparte en las alteraciones del automatismo o el automatismo anormal, son los fenómenos parasistólicos, o la parasistolia, ¿sí? Yo hablé principalmente de los trastornos que son, o que se dan en taquicardia, pero también tenemos trastornos que se dan en bradicardia, ¿sí? Y estos trastornos son, como dije recién, los focos parasistólicos como uno de los ejemplos. ¿Qué pasa? Requieren de una célula automática, de un bloqueo de entrada, ¿sí? O sea, que no tengan estímulos extras que, digamos, los inhiban, y obviamente una conducción de salida. Como ven aquí en el potencial de acción, empieza el potencial de acción, se bloquea en un sitio, y otra célula marcapaso dispara. Por lo tanto, tenemos en el mismo corazón dos marcapasos serían, es decir, por ejemplo, el nódulo sinusal y un marcapasos extra que no está modulado por el latido sinusal. Entonces, tenemos varias características: ligadura variable, fusiones e intervalos interectópicos múltiplos de un derivador. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, como aquí hay un latido diferente, ¿sí? Que se da principalmente por la fusión del marcapasos, de un marcapasos normal, y de este segundo marcapasos que, digamos, de alguna manera está disparando sin que lo bloqueen. Entonces, entre este punto y este punto, ¿cómo se llama eso? ¿Alguno sabe cómo se llama este intervalo? Sí, buen día, el doctor Rosco, ¿viene a hablar? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? De aquí paciente arterial, hasta acá, ¿cómo se llama? ¿De qué? No, ¿Cómo? nada, pero... Ligadura. Ligadura. ¿Ligadura se llama? Está bien, intervalo de acoplamiento se llama, y que el intervalo de acoplamiento tiene que ser con lo que se llama ligadura variable, ¿sí? Principalmente porque este latido, que es el sinusal, puede cambiar, y este, que es el parasistólico, va a seguir siempre igual. Fíjense como decía... Pero si el intervalo de acoplamiento es siempre el mismo, es ¿sí? el foco. Si es siempre el mismo, ¿qué? Es que se produce en el mismo lugar. No, si el intervalo de acoplamiento es variable, pero los intervalos entre el foco parasistólico son múltiplos, eso, ahora se los voy a mostrar, si logro hacer avanzar la diapositiva.
Ahí está. Fíjense, este intervalo, que es el intervalo de acoplamiento, tiene que ser siempre variable. Pero el intervalo entre el foco parasistólico siempre tiene que ser múltiplo, ¿sí? Fíjense aquí abajo, si yo sumo este intervalo y hago un nuevo intervalo, donde caería un latido que no está, que sería un latido donde debería caer el foco parasistólico, y de aquí tomo la misma distancia hasta el nuevo foco, ¿se ve bien eso? Bueno, fíjense cómo estos intervalos son regulares y son los mismos. Entonces, tienen que ser múltiplos de un mismo número, y a la vez, este de aquí hasta aquí, tienen que ser diferentes. O sea, tiene que ser un intervalo de acoplamiento variable, puede haber fusiones, o sea que este latido puede ser un intermedio entre un latido ventricular y este latido auricular, y tiene que ser múltiplo, porque si no es múltiplo, ya no estamos hablando de un foco parasistólico, estamos hablando de una extrasístole o de otra cosa, ¿sí? ¿Me escucharon? Sí. Bien. Bueno, seguimos con, digamos, los trastornos de la formación del impulso, pero ahora vamos a lo que es la actividad desencadenada. ¿Qué es la actividad desencadenada? Es actividad desencadenada, o como decía Lucy también, actividad gatillada. ¿Qué quiere decir? Que el inicio se impulsa causado por un postpotencial. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de postpotencial? Bueno, es una oscilación en el potencial de membrana que se produce durante o inmediatamente después de un potencial de acción precedente. O sea, digamos, este punto es muy importante porque siempre tiene que ser vinculado o está influenciado por un potencial de acción previo. El postpotencial, cuando llega a un nivel umbral, puede desatar un nuevo potencial de acción, ¿sí? Y así generar una nueva respuesta desencadenada, y esto desata otra respuesta desencadenada, y así se perpetúa el mecanismo y genera la arritmia. Hablamos de potenciales precoces, cuando esta muesquita o esta oscilación se da en la fase 2 del potencial de acción o en la fase 3 del potencial de acción, y de potenciales tardíos cuando esto se da principalmente en la fase de relajación o en la fase 4 del potencial de acción, como ven acá. Lo importante, bueno, hablando de los potenciales tardíos, son causados por diversas alteraciones que elevan la concentración intracelular de calcio durante la diástole, lo que da lugar a esa oscilación que mostré recién, y que cuando llega a un nivel umbral desencadenan un potencial de acción. Están ligadas principalmente a altas frecuencias cardíacas, por eso dice cuando se reduce la duración del ciclo cardíaco, y la amplitud y las frecuencias de estos potenciales aumentan a medida que aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? Fíjense cómo en condiciones, el consumo de calcio por el retículo sarcoplasmático se produce durante la repolarización, durante la diástole, ¿sí? Cuando un proceso externo aumenta la concentración de calcio intracelular, como pueden ser las catecolaminas o el AMP cíclico, esto permite que, digamos, haya estas oscilaciones que son los potenciales tardíos, y cuando son a cierta frecuencia son, digamos, de una amplitud necesaria como para desatar un potencial de acción, se produce un nuevo potencial de acción. Hay condiciones patológicas como la isquemia del miocardio, la acidosis, la hipomagnesemia, la intoxicación digitálica o el aumento de catecolaminas, que hacen estos fenómenos que expliqué y que generan un nuevo potencial de acción. Fíjense aquí cómo el potencial de acción genera durante la diástole un potencial tardío, que a medida que se aumenta la frecuencia cardíaca, como vemos en el B, aumenta la amplitud del potencial hasta que llega a un valor umbral donde puede desatar una respuesta por postpotenciales. Obviamente todo esto es teórico, es bastante, digamos, abstracto, pero es así como se desata el postpotencial tardío y desata las arritmias. La taquicardia auricular, las taquicardias fasciculares inducidas por toxicidad digitálica, los ritmos ventriculares acelerados en el contexto del infarto, las arritmias por repercusión, la TB del tracto de salida del ventrículo derecho, las TB inducidas por el ejercicio, como las TB catecoliminérgicas, las TB musculopapilares son algunos de los ejemplos de taquicardia por postpotenciales tardíos, ¿sí?
Y fíjense, digamos, lo importante porque, por ejemplo, en la intoxicación digitálica, que lo que principalmente pasa es que en la fase 3 del potencial de acción disminuye la salida de potasio, y por lo tanto una salida menor de potasio hace que digamos, el calcio intracelular se mantenga elevado, y esto puede desatar un postpotencial. Esto cómo se inhibe, por ejemplo, con, digamos, con los bloqueantes cálcicos o los bloqueantes, los betabloqueantes. Por lo tanto, fíjense, cuando ustedes a un paciente le ponen en la fibrilación auricular dioxina, la importancia de también ponerle betabloqueantes para disminuir la posibilidad de aparición de este fenómeno, ¿sí? Como uno de los ejemplos. O, por ejemplo, en una extrasístole que sale del tracto de salida ventrículo derecho, identifican bien la extrasístole del tracto de salida ventrículo derecho, muy probablemente, como responde a este mecanismo, hay que ponerle betabloqueantes para que no aumente la frecuencia y no aumente la cantidad de extrasístoles. Aquí, hoy no es la clase de taquicardia ventricular del tracto de salida del ventrículo derecho, pero fíjense un claro ejemplo digamos, de taquicardias por este mecanismo, donde hay un bloqueo de rama izquierda, una transición de B3 a B4, una transición tardía, corresponde a una taquicardia del ventrículo derecho, y muy probablemente por este mecanismo de postpotenciales tardíos. Después tenemos los que son los postpotenciales precoces. Como habíamos dicho, la diferencia entre los tardíos y los precoces es que estos se dan en una fase más temprana, fase 2 o fase 3 del potencial de acción. Tenemos que la fase de meseta, la fase de plató, es un periodo de alta resistencia de membrana. Entonces, cualquier cambio que se produzca por, digamos, alguna alteración iónica, en esta fase, digamos, altera la esterilización de sodio o calcio, o mejora las corrientes de ingreso de potasio, y puede producir este tipo de postpotenciales. Muchos fármacos y otras alteraciones pueden producir arritmias por este mecanismo. Principalmente, los más utilizados son los de fase 3, como es la amiodarona o el sotalol, y acá dice 1B, pero es 1C, como es la frecainida, puede ser la propafenona, que la usamos bastante. Y fíjense como aquí también se conjugan algunos mecanismos iguales a los anteriores: la hipopotasemia, la hipoxemia, la acidosis, algunos fármacos antidepresivos, o sea que muchas veces podemos tener arritmias que son muy parecidas o que implican mecanismos de automatismo normal, por ejemplo, y de postpotenciales precoces, ¿sí? Este mecanismo tiene, de alguna manera, al contrario de los postpotenciales tardíos, es que se da principalmente, o la amplitud se aumenta de las oscilaciones en bradicardia, ¿sí? Es lo que pasa generalmente con, ¿cómo lo vemos? O sea, la prolongación del potencial de acción se da por estos postpotenciales precoces, y vamos a tener prolongación en el intervalo QT principalmente, y es como lo vamos a ver en la expresión electrocardiográfica. Algunas torsiones de punta, algunas taquicardias ventriculares en los síndromes de QT largo son el ejemplo principal. Acá no es el mejor ejemplo que les traje, pero fíjense cómo el paciente tiene, o sea, se va bradicardizando, tiene un QT largo, en este caso era un paciente que tenía amiodarona, y hace una taquicardia ventricular polimorfa, que responde principalmente a este mecanismo. Luego tenemos los trastornos en la formación, en la conducción del impulso, que están representados principalmente por los mecanismos de reentrada. En un mecanismo de reentrada tenemos reentradas funcionales y reentradas anatómicas. Para que un mecanismo de reentrada pueda, digamos, darse, tiene que haber un sustrato, o sea, una presencia de un tejido miocárdico con diferentes propiedades de conducción y refractariedad, una zona de bloqueo anatómico funcional, un bloqueo de conducción unidireccional, un trayecto de conducción lenta que permita que se cree un retraso suficiente en la conducción del frente de onda circulante para permitir la recuperación de otro tejido refractario proximal y poder permitir la reentrada, una masa crítica de tejido donde el frente de onda pueda avanzar, y un desencadenante que le inicie, como puede ser, por ejemplo, una extrasístole. Fíjense, en este caso, donde tenemos que el impulso viaja por aquí, nosotros tenemos una vía de conducción lenta,
¿sí? Conducción lenta y una vía de conducción rápida, ¿sí? Que a la vez esto que conduce lentamente, tiene una recuperación rápida, ¿sí? Y esto que conduce rápidamente tiene una recuperación lenta. Entonces, si el potencial de acción viene por aquí, baja por la vía rápida y se bloquea, porque todavía no se recuperó, y luego también al mismo tiempo baja por la vía lenta, que va muy lentamente y permite que en forma retrógrada esta vía se recupere. Entonces, cuando llega aquí puede despolarizar y generar el mecanismo de reentrada, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo muy claro en B, para no dar todos los ejemplos, donde, por ejemplo, en las reentradas AB, cuando hay una vía accesoria, el nódulo AB actúa como vía lenta, una fibra cálcica, y el nódulo o las fasciculares de la vía accesoria, una fibra sódica, actúa como vía rápida, entonces permite que, digamos, aquí se bloquee, tenga bloqueo de entrada, baje por el nódulo sinusal, permita que esta vía se recupere y pueda hacer el mecanismo de reentrada, ¿sí? Bien. Esto es importante, o sea, esta es la longitud de ciclo del circuito. Nosotros tenemos la cabeza y la cola del circuito. En el medio está el gap excitable, que se llama. Es una zona en donde ya pasó el potencial de acción y, digamos, y todavía no volvió la punta, y es aquí donde nosotros, si metemos algún estímulo, podemos entrar en el circuito. Podemos o cortarlo o hacer el mecanismo de entrainment, que se llama, es entrar en el circuito y que nos permite, digamos, manipular el sistema, ¿sí? Para que se produzca una reentrada, la longitud de onda debe ser más corta que la longitud de la vía, ¿sí? O sea, la longitud del circuito es mucho más grande que la longitud de avance y la velocidad de avance del frente de onda. Entre algunos ejemplos clínicos de taquicardia por reentrada, están las taquicardias por reentrada B asociadas a una vía accesoria, taquicardias por entrada en el nódulo B, aleteos auriculares, TB por entrada de rama de las de His, o TB posinfarto, entre alguna de ellas, ¿sí? Pero tenemos muchas más. Dentro de las reentradas funcionales, es muy parecido, o sea, necesita las mismas características que el anterior, pero no hay un condicionamiento anatómico que, digamos, que permita el avance, o tan claro como el anterior, sino que aquí se da por una heterogeneidad dinámica de las propiedades de los tejidos. Y acá, bueno, acá hay un montón digamos, de tipos de reentrada de circuito guía, reentrada anisotrópica, reentrada en 8, reflejo, reentrada en onda de espiral. Son bastante complejos los mecanismos de estas reentradas, pero bueno, para ser bastante simplistas, vamos a explicar alguna de ellas. Las reentradas de circuito guía, o sea, de circuito conductor, fíjense, tenemos un núcleo en el centro donde, digamos, todo el impulso viaja por distintos tejidos con diferentes conducciones, por eso puede avanzar, porque hay tejidos con conducciones más lentas y otros más rápidos, y a la vez va tirando, digamos, todos impulsos hacia el centro, donde lo mantiene totalmente refractario, ¿sí? Entonces, el impulso va avanzando por diferentes conducciones de tejido, generalmente tejidos que son lentos y otros que tienen recuperación rápida, y forman en el medio forman un núcleo que está todo el tiempo, digamos, refractario, y por lo tanto puede formar el circuito. Aquí la diferencia entre la reentrada anatómica es que nosotros, por las maniobras de encarrilamiento, a estas taquicardias generalmente no las vamos a encarrilar. Es muy difícil que nosotros nos podamos meter en el circuito de una taquicardia que tenga una reentrada funcional, ¿sí? La reentrada anisotrópica, la anisotropía es una característica normal del músculo cardíaco y está en relación con las diferentes velocidades de conducción. Nosotros tenemos que las fibras a nivel longitudinal, digamos, tienen una conducción bastante más rápida que cuando
la conducción se quiere dar a nivel, digamos, sí, a nivel transversal. Entonces, a veces lo que pasa es que se produce una reentrada ordenada, donde cuando va lentamente en sentido longitudinal, en sentido, transversal de las fibras, va lentamente, luego tiene un periodo que va rápidamente en sentido longitudinal, hace que se pueda recuperar una fibra que nuevamente conduce en sentido transversal, y así es como se produce el circuito de la entrada anisotópica. Sí, te escucho. ¿Un ejemplo de la reentrada funcional? ¿Cómo? Un ejemplo de la reentrada funcional, a ver si queda un poco más claro. No te escucho bien, algo de la reentrada funcional decís, pero... ¿Tenés algún ejemplo negro de alguna arritmia que nosotros hayamos visto o que podamos encontrar para poder hacer, digamos, pensar en una reentrada funcional? Sí. Generalmente, este mecanismo de las reentradas funcionales se da, por ejemplo, si ustedes se acuerdan o ven, o sea, esto es para empezar a explicar reentrada funcional, porque aquí están involucrados los mecanismos de las TB polimorfas y de las FB. Un mecanismo, digamos, de diferencias o heterogeneidad en los tejidos pasa en el síndrome de Brugada, donde el epicardio y las células M del miocardio tienen diferentes periodos refractarios y tienen diferentes conducciones o velocidades de conducción. Entonces, esta diferencia de potencial permite que en ciertos momentos, ante ciertos disturbios, se pueda producir una reentrada. Otro caso de reentrada funcional, que ahora lo voy a explicar bien, es, por ejemplo, lo que se llama, es algo muy característico, se llama rotores, que se da, por ejemplo, en la fibrilación auricular o en algunas taquicardias ventriculares, o la fibrilación ventricular, que también está dada por rotores, ¿sí? TB polimorfa, por ejemplo, en los síndromes de QT, ¿sí? Que, digamos, tienen, el post potencial desata la taquicardia, pero lo que perpetúa muchas veces es el mecanismo de la reentrada funcional. ¿Sí? Perfecto, Bien. ¿Qué tiene? Luego, por ejemplo, tenemos una reentrada, dentro de las reentradas tenemos reentradas funcionales, que esta se llama reentrada en 8. Esta reentrada, obviamente, es una reentrada que como mecanismo existe, pero Bueno, no importa, es muy difícil de diferenciar, porque no lo vamos a diferenciar en la práctica, donde principalmente nosotros tenemos que por las diferencias de potenciales que produce a veces una escara o un tejido recientemente muerto, vamos a tener que en este punto, que es un punto en común, aquí, perdón, aquí se da la parte lenta del circuito, y luego el circuito puede avanzar para un lado y para un sentido antihorario y en sentido horario para el otro, volver al mismo lugar, ¿sí? Y generar un mecanismo de reentrada que se da, digamos, por dos circuitos diferentes, pero que tienen en común la vía lenta. En este caso pueden ser taquicardias ventriculares relacionadas con un infarto, más que nada un infarto reciente. Y fíjense aquí la misma explicación, donde en el electrocardiograma de superficie nosotros vamos a ver una taquicardia con QRS ancho, no vamos a ver otra cosa. Pero en el tejido nosotros tenemos que la reentrada va por un lado y por el otro. Generalmente lo que genera es que también le tira, digamos, latidos, como ven acá, tira impulsos hacia el centro, que también permite que ese centro quede refractario, como se ve aquí. Entonces circula por otros tejidos que son que se pueden excitar porque la conducción va lenta y el otro tejido se recupera rápido. Entonces avanza por aquí, y a la vez los impulsos que tiran al medio mantienen una zona de bloqueo en el centro que permite, digamos, perpetuar el mecanismo de esta reentrada. Son cosas muy abstractas, o sea, son cosas bastante, digamos, difíciles de entender, pero son básicamente, digamos, los mecanismos que explican
digamos, la perpetuación y la formación de estas arritmias. O sea, la gran diferencia es que no tienen un sustrato anatómico que explique por dónde gira la taquicardia, pero ese sustrato que no es anatómico es funcional porque hay un tejido que es inexcitable, porque todos los impulsos disparan hacia ese centro, que se llama core o núcleo, ¿sí? Y lo mantienen refractario. Dentro de las reentradas funcionales, esto es muy parecido a lo que expliqué principalmente en las reentradas funcionales, pero para entender este mecanismo, el del rotor, es una reentrada en onda de espiral que se produce más que nada tridimensionalmente. Acá, en este dibujo bidimensional, nosotros tenemos que el latido que puede nacer de algún sector del miocardio, tanto auricular o ventricular, trata de viajar, ¿sí?, por donde puede, y lo hace generalmente siguiendo secuencias, como dice acá en espiral, o secuencias, digamos, rotatorias. A la vez, esto genera diferencias en cada uno de los tejidos. Y esas diferencias, de alguna manera, generan que otros impulsos intenten avanzar por donde ven tejido que no está refractario, y lo van haciendo en este sentido, ¿sí? A la vez, a los pacientes igual, de todas formas hay una indicación. A la vez, fíjense en este dibujo. Para los pacientes, pero bueno, si tiene buena función, sale de todo eso, ¿sí? Digamos, de un rotor, donde estos son las diferentes velocidades y los momentos donde está refractario. La onda generalmente va por el centro, o sea, está inhibido a los costados, está inhibido también por delante, y va intentando avanzar por donde puede, generando ondas, como se ven ahí, algo espiraladas. A la vez, o sea, y siempre alrededor de un núcleo que, como todo el tiempo le están tirando estímulos, le están bombardeando, queda refractario. Fíjense como aquí el frente de onda, ¿sí?, cuando ya lo vemos un poco más en las 3 dimensiones, avanza por donde puede, o sea, el violeta está avanzando, en azul es por donde sigue, y intenta de alguna manera ir por tejido que no está despolarizado, entonces, o que nosotros hemos dicho que ya se repolarizó y que puede avanzar, entonces va por aquí, y de alguna manera va avanzando, como ven acá en violeta, como ven, como ven acá, o como ven nuevamente que vuelve al sitio. Esto, hay videos que lamentablemente no pude encontrar. Esto a la vez puede no solamente tener una onda rotatoria, como se alcanza a ver en estos dibujos de A a F, sino que también puede ir migrando por toda la aurícula o por todo el ventrículo. Esto es lo que pasa normalmente en la fibrilación auricular. Sí. No se escucha bien con la voz que está hablando atrás. Esperamos, si querés, si tenés alguna habitación ahí. Bueno, Decime desde dónde no se escuchó. No, que se escuchan 2 discursos simultáneos. Se escucha pero molesta. Claro, se escuchan dos personas. Por eso, que va a hacer un turno con Santiago Rivera. Exactamente. Lo ¿se escuchó algo del Se escucha bien, pero despista un poco. Despista un poco, sí, me imagino. Hay que estar concentrado. Bueno, hoy es lo que hay. Aparte, justo la clase un poco más aburrida. Pero lo que les estaba explicando es que en la reentrada funcional tipo rotor, el frente de onda arranca de un sector, como este, por ejemplo, y va intentando buscar sitios para ir avanzando, ¿sí? La parte violeta es la parte, digamos, de despolarización, la parte negra es la parte donde es el núcleo, donde en este momento
está, digamos, refractario. Entonces fíjense cómo trata de avanzar por los costados, ¿sí? Avanza aquí, encuentra otros periodos, digamos, otros lugares refractarios, se trata de meter acá, como se ve en el E, se trata de meter por donde puede, ¿sí? Y después vuelve a, digamos, a despolarizar otras partes que pueden o no volver al lugar de donde había comenzado, siempre teniendo un lugar en el medio, que es un núcleo, que en 3 dimensiones se llama filamento, ¿sí? Por donde circula, ¿sí? A la vez ese núcleo, digamos, en los rotores, puede ir variando en toda la aurícula, ¿sí? En todos los lugares de la aurícula, y por lo tanto, digamos, generar, o mejor dicho, este mecanismo hace que cuando queramos buscar esos rotores para eliminarlos, por ejemplo, que es una de las cosas que se está haciendo en fibrilación auricular, sea tan difícil encontrarlo por la migración, la característica migratoria del rotor, ¿sí? Bien. Como decía, las ondas en espiral se usan para describir la actividad en 2 dimensiones, pero cuando se vuelve en 3 dimensiones, ese núcleo se convierte en un filamento. Y fíjense aquí, como cuando la onda espiralada es estable, hace una TV uniforme que parece claramente una TV monomorfa. Cuando eso en las 3 dimensiones va por acá, vuelve por acá, vuelve a entrar por acá, va por acá, hace lo que se llama una torsión de punta, ¿sí? Entonces, nuevamente, unimos el mecanismo de postpotenciales precoces con el de onda espiralada para perpetuar el mecanismo de la arritmia, ¿sí? Cuando esa torsión de punta, que generalmente va para un lado, va para el otro, hace que ese centro o núcleo se desorganice, se produce esta, digamos, disarmonía y produce las TV multiformes, que luego, cuando ya es totalmente anárquico, produce la fibrilación ventricular, ¿sí? O sea, un rotor totalmente desorganizado es el producto, en el electrocardiograma, de una fibrilación ventricular. Por lo tanto, resumiendo así a grandes rasgos, y para entender, o sea, los mecanismos de las arritmias, aparte de entenderlos y después uno sentarse a leer completamente, yo creo que lo que tenemos que tener en la cabeza es muy claro, que existen, como decía Lucía al principio, trastornos en la formación del impulso y trastornos en la conducción del impulso. En la formación del impulso tenemos, digamos, automatismo normal y alterado y anormal. El normal es cuando, digamos, es el que se da cuando hay una taquicardia sinusal, una bradicardia sinusal. El anormal es cuando, como dijimos, por ciertos disturbios se producen algunas células producen algún automatismo que generalmente no estaba, empiezan a tomar la conducción del corazón y producen ritmos idioventriculares, producen, como dije hoy, el fenómeno de la parasistolia, que hay un bloqueo de entrada, por ejemplo, por una causa isquémica, y produce un fenómeno muy claro que tiene, como dijimos hoy, intervalo de acoplamiento variable, que tiene un ciclo que es múltiplo de un número, que puede tener fusiones. Luego está la actividad desencadenada dentro de este automatismo, dentro de lo que son la formación del impulso, y ahí tenemos estas oscilaciones que son postpotenciales, que son precoces o tardíos, que tienen características muy claras los dos, que se dan en arritmias muy claras. Por eso uno cuando ve una arritmia en el electro y la identifica, tiene que saber muy claramente el mecanismo que la produce, porque es así si ustedes lo van a hacer, por ejemplo, una extrasístole, el ejercicio al paciente, y van a borrar la extrasístole, o le van a hacer un masaje del seno carotídeo y la van a borrar, o la van a aumentar, ¿sí? Eso es muy importante. Lo mismo como dije con la intoxicación digitálica, digamos, ponerle digital a un paciente no es gratis, porque pueden tener intoxicación, porque puede desatar este mecanismo de postpotenciales, y a veces, o sea, y hoy en día lo vemos muy raramente porque a veces van unidos a
digamos, a beta bloqueantes o bloqueantes cálcicos, o porque generalmente no llegamos a dosis de intoxicación. Lo mismo cuando se produce una taquicardia ventricular mediante este tipo de cosas. Cuando ustedes detectan que un potencial precoz, por ejemplo, con un QT largo, desata una taquicardia, bueno, hay medicaciones muy claras que pueden utilizar para cortar ese potencial de acción, porque ahora ustedes saben que el postpotencial precoz alarga el potencial de acción, entonces ustedes en ese caso van a utilizar drogas como isoproterenal, en ciertos tipos de arritmia, van a usar para cortar el potencial de acción en otros ciertos tipos de arritmia, antiarrítmicos 1B, por ejemplo, como la mexiletina, como la lidocaína, ¿sí? Como dije, después existen claramente otros mecanismos, como son las reentradas, aquí ya es en la conducción del impulso, donde tenemos reentradas funcionales y reentradas anatómicas. Las reentradas anatómicas las vemos todos los días, en la reentrada intranodal, en la reentrada AB, en ciertas taquicardias descaras de infartos viejos, en ciertas alteraciones, por ejemplo, cuando las fibras de Purkinje están dañadas y generan un mecanismo entre el miocardio y las células de Purkinje. Bueno, y después, como dije recién, reentradas funcionales, que también son muy características de ciertas arritmias. O sea, ahora ustedes cuando piensan en fibrilación auricular, creo que siempre tienen que pensar en este mecanismo de rotores, ¿sí? Para la iniciación de la taquicardia. Por ejemplo, por eso nunca van a encarrilar a una taquicardia, digamos, o a una fibrilación auricular. También tiene que pensar en reentrada funcional cuando piensan, por ejemplo, en alguna taquicardia ventricular, como dije hoy, del Brugada, del síndrome de QT largo, congénito, cuando piensan, por ejemplo, en alguna otra taquicardia, como, bueno, no se me ocurre ahora nuevamente el síndrome de Brugada. Pero cuando piensan en extrasístoles, por ejemplo, que vienen del músculo papilar, o taquicardias ventriculares en pacientes sanos, idiopáticos, como las taquicardias del tracto de salida del ventrículo derecho, bueno, ahí tienen que saber que actúan los postpotenciales tardíos, que posiblemente ese paciente no quede con amiodarona, ¿sí? Sino que puede quedar, pero queda principalmente con beta bloqueantes, o con, digamos, algún fármaco que aumente el potencial de acción. Yo creo que es así como hay que pensar a estos mecanismos, que son muchísimo más complejos de lo simple que yo expliqué recién, pero que me parece que hay que tenerlos en la cabeza cuando vamos a la terapéutica. Bien, ¿alguna pregunta? Pero se sumaron acá a la mesa dos residentes nuevos que saben algo de electro, Bagatil y Cabul. Me imaginé. No quiero saber nada de vos, Leo. La escuché mucho. Un abrazo, Leo. Un abrazo grande, Marcelo. A ver, esta clase da para mucho más, es simplemente para que tengamos la estructura en la cabeza y empecemos a diferenciar el mecanismo de las arritmias. Les vuelvo a repetir, no es que con esto vamos a ser muy prácticos y digamos, lo vamos a aplicar mucho a la práctica, pero creo que es una introducción importante a la hora de entender por qué se da cada uno de los tipos de arritmia. Después cuando veamos algunos tipos específicos de arritmia, lo vamos a aplicar y después obviamente van a ser más divertidas las clases que tengan registros electrocardiográficos y que puedan mostrar otras cosas. ¿Sí? Yo te pido disculpas porque no escuché la charla de principio, pero como siempre son un orador brillante. Así que te felicitamos. Muy bueno. Hoy lo hicimos medio a las apuradas, pero prometo que la próxima clase va a ser más interactiva, ¿sí? Gracias. Gracias, Leo. Un abrazo. ¿Qué hagas para llevarlo a Europa nomás vos? Tranquilo. Si me das un pasaje te acompaño. No. Un abrazo grande. Un abrazo, Leo. Vamos, Leo.
Muy bueno. Sí, te escucho. Con la cuenta de la sala,